Jeg vil nå be Rigoberta Menchú-Tum om å komme til podiet for å holde sitt Nobelforedrag. Vær så god. Rigoberta, liten, enkel, men ubøyelig sterk. Tross fornedrelse og motgang har hun maktet å beholde selvrespekten, samtidig som hun viser andre respekt. Nå skal hun først tale på sitt morsmål, og så holde den egentlige talen på spansk. Honorables miembros del Comité Nobel, sus majestades los reyes de Noruega, excelentísima señora ministro, queridos compatriotas, excelentísimos miembros de gobierno, cuerpo diplomático. Me llena de emoción y de orgullo la distinción que se me hace al otorgarme el Premio Nobel de la Paz 1992. Emoción personal y orgullo por mi patria de cultura milenaria, por los valores de la comunidad del pueblo al que pertenezco, por el amor a mi tierra, a la madre naturaleza. Quien entiende esta relación respeta la vida y exalta la lucha que se hace por esos objetivos. Considero este premio no como un galardón hacia mí en lo personal, sino como una de las conquistas más grandes de la lucha por la paz, por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo de estos 500 años han sido divididos, fragmentados y han sufrido el genocidio, la represión y la discriminación. Permíteme expresarles todo lo que significa para mí este Premio Nobel. En mi opinión, el Premio Nobel nos convoca a actuar en función de lo que representa y en función de su gran trascendencia mundial. Es además de una inapreciable presea, un instrumento de lucha por la paz, por la justicia, por los derechos de los pueblos que sufran las abismales desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas, propias del orden mundial en que vivimos y cuya transformación en nuestro mundo basado en los valores de la persona humana es la expectativa de la gran mayoría de los seres que habitamos este planeta. Este Premio Nobel significa un portaestandarte para proseguir con la denuncia de la violación de los derechos humanos que se cometen en contra de los pueblos en Guatemala, en América y en el mundo, y para desempeñar un papel positivo en la tarea que más urge en mi país, que es el logro de la paz con justicia social. El Premio Nobel es un emblema de paz y del trabajo en la construcción de una verdadera democracia. Estimulará a los sectores civiles para que en una sólida unidad nacional aporten en el proceso de negociaciones en busca de la paz, reflejando el sentir generalizado, aunque algunas veces no expresado por temor de la sociedad guatemalteca, el de sentar las bases políticas, jurídicas, para darle impulso irreversible a la solución de las causas que dieron origen al conflicto armado interno. Sin duda alguna, constituye una señal de esperanza para las luchas de los pueblos indígenas en todo el continente. También es un homenaje para los pueblos centroamericanos que aún buscan su estabilidad, la conformación de su futuro y el sendero de su desarrollo e integración sobre la base de la democracia civil y el respeto mutuo. El significado que tiene este Premio Nobel lo demuestran los mensajes de felicitaciones que llegaron de todas partes
desde jefes de estados, casi todos los presidentes de América, hasta las organizaciones indígenas y de derechos humanos de todas partes del mundo. De hecho, ellos ven en este premio Nobel no solamente un galardón y un reconocimiento a una persona, sino un punto de partida de arduas luchas por el logro de esas reivindicaciones que están todavía por cumplirse. En contraste, paradójicamente, fue precisamente en mi país donde encontré de parte de algunos las mayores objeciones, las reservas e indiferencias respecto al otorgamiento del Nobel a esta India quiché. Tal vez porque en América sea precisamente Guatemala en donde la discriminación hacia lo indígena, hacia la mujer y a la resistencia hacia los anhelos de justicia y paz se encuentran más arraigadas en ciertos sectores sociales y políticos. En las actuales circunstancias de este mundo convulsivo y complejo, la decisión del Comité Nobel del Premio Nobel de la Paz de otorgarme esta honorable distinción refleja la conciencia de que por este medio se está dando un gran aliento a los esfuerzos de paz, de reconciliación y justicia, a la lucha contra el racismo, la discriminación cultural, para contribuir al logro de la convivencia armónica entre nuestros pueblos. Con profundo dolor por una parte, pero con satisfacción por otra, hago del conocimiento de ustedes que temporalmente el Premio Nobel de la Paz 1992 tendrá que permanecer en la Ciudad de México en vigilia por la paz en Guatemala, porque no hay condiciones políticas en mi país que permitan avisorar una pronta y justa solución. La satisfacción y reconocimiento proviene del hecho de que en México, nuestro hermano país vecino, que tanto interés y esfuerzo ha puesto en las negociaciones que se realizan para lograr la paz y ha acogido a los refugiados y exiliados guatemaltecos, nos ha otorgado un lugar en el Museo El Templo Mayor, cuna de la memoria milenaria de los aztecas, para que el Premio Nobel resida en tanto se creen las condiciones de paz y seguridad para ubicarlo en Guatemala, la tierra del Quetzal. Al valorar en todo lo que significa el otorgamiento del Nobel, quiero decir algunas palabras en representación de aquellos que no pueden hacer llegar su voz o son reprimidos por expresarla en forma de opinión, de los marginados, de los discriminados, de los que viven en la pobreza, en la miseria, víctimas de la represión y de la violación de los derechos humanos. Sin embargo, ellos han resistido por siglos, no han perdido la conciencia, la determinación y la esperanza. Permítame, señoras y señores, decirles algunas palabras sobre mi país y la civilización maya. Los pueblos mayas se desarrollaron geográficamente en una extensión de 300,000 kilómetros cuadrados. Ocuparon lugares en el sur de México, Belice, Guatemala y parte de Honduras y El Salvador. Desarrollaron una civilización muy rica en los campos de la organización política, en lo social y económico. Fueron grandes científicos en lo concerniente a las matemáticas, la astronomía, la agricultura, la arquitectura y la ingeniería. Y grandes artistas en la cultura, la pintura, el tejido y el tallado. Los mayas descubrieron la categoría matemática cero, casi al mismo tiempo que ésta fue descubierta en la India y después trasladada a los árabes.
Sus previsiones astronómicas, basadas en cálculos matemáticos y observaciones científicas, son asombrosos todavía ahora. Elaboraron un calendario más exacto que el gregoriano y en la medicina practicaron operaciones quirúrgicas intercraneanas. En uno de los libros que escaparon de la destrucción conquistadora, conocido como Códice de Dresden, aparecen los resultados de la investigación acerca de los eclipses y contienen una tabla de 69 fechas en las cuales ocurren eclipses solares en un lapso de 33 años. Es importante destacar hoy el respeto profundo de la civilización maya hacia la vida y la naturaleza en general. ¿Quién puede predecir qué otras grandes conquistas científicas, qué desarrollo habrían logrado alcanzar esos pueblos si no hubieran sido conquistados a sangre y fuego, objetos de etnocidio que alcanzó casi 50 millones de personas en 50 años? Este premio Nobel lo interpreto primero como un homenaje a los pueblos indígenas sacrificados y desaparecidos por la aspiración de una vida más digna, justa, libre de fraternidad y comprensión entre los humanos. Los que ya no están vivos para albergar la esperanza de un cambio de la situación de pobreza y marginación de los indígenas, relegados y desamparados en Guatemala y en todo el continente americano. Reconforta esta creciente atención, aunque llegue 500 años más tarde, hacia el sufrimiento, la discriminación, la opresión y explotación que nuestros pueblos han sufrido, pero que gracias a su propia cosmovisión y concepción de la vida han logrado resistir y finalmente ver con perspectivas promisorias. Como de aquellas raíces que se quisieran erradicar, germinan ahora con pujanza, esperanzas y perspectivas para el futuro. Implica también una manifestación del progresivo interés y comprensión internacional por los derechos de los pueblos originarios, por el futuro de los más de 60 millones de indígenas que habitan nuestra América y su fragor de protesta por los 500 años de opresión que han soportado, por el genocidio incomparable que han sufrido toda esta época, del que otros países y las élites de América se han favorecido y aprovechado. Libertad para los indios donde quiera que estén en América y en el mundo, porque mientras vivan, vivirá un brillo de esperanza y un pensar original para la vida. Las manifestaciones de júbilo de las organizaciones indígenas de todo el continente y las congratulaciones mundiales recibidas por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz expresa claramente la trascendencia de esta decisión. Es el reconocimiento de una deuda de Europa para con los pueblos indígenas americanos. Es un llamado a la conciencia de la humanidad para que se erradiquen las condiciones de marginación que los condenó al coloniaje y a la explotación de los indígenas. Y es un clamor por la vida, la paz, la justicia, la igualdad y hermandad entre los seres humanos. La particularidad de la visión de los pueblos indígenas se manifiesta en las formas de relacionarse. Primero, entre los seres humanos, de manera comunitaria. Segundo, con la tierra como nuestra madre, porque nos da la vida y no solo es una mercancía. Tercero, con la naturaleza.
pues somos partes integrales de ella y no sus dueños. La Madre Tierra es para nosotros no solamente fuente de riqueza económica que nos da el maíz, que es nuestra vida, sino proporciona tantas cosas que ambicionan los privilegiados de hoy. La tierra es raíz y fuente de nuestra cultura. Ella acoge nuestra memoria, ella acoge nuestros antepasados y quiere que también, por lo tanto, que nosotros la honremos y le devolvemos con ternura y respeto los bienes que nos brinda. Hay que cuidar y guardar la Madre Tierra, porque nuestros hijos y nuestros nietos sigan percibiendo sus beneficios. Si el mundo no aprenda ahora a respetar la naturaleza, ¿qué futuro tendrán nuestras nuevas generaciones? De estos rasgos fundamentales se derivan comportamientos, derechos y obligaciones en el continente americano, tanto para los indígenas como para los no indígenas, sean estos negros, mestizos, blancos o asiáticos. Todas las sociedades tienen la obligación de respetarse mutuamente, de aprender de los unos y los otros y compartir las conquistas materiales y científicas según su propia conveniencia. Los indígenas jamás han tenido ni tienen el lugar que les corresponde en los avances y beneficios de la ciencia y la tecnología, no obstante que han sido base importante de ellos. Las civilizaciones indígenas y las civilizaciones europeas, de haber tenido intercambios de manera pacífica y armoniosa, sin que mediara la destrucción, explotación, discriminación y miseria, seguramente habrían logrado una conjunción con mayores y valiosas conquistas para la humanidad. No debemos olvidar que cuando los europeos llegaron a América, florecían civilizaciones pujantes. No se puede hablar de descubrimiento de América, porque se descubre lo que se ignora o no se conocen o se están ocultos. Pero América y sus civilizaciones nativas se habían descubierto a sí mismo mucho antes de la caída del Imperio Romano y del Evo europeo. Los alcances de sus culturas forman parte del patrimonio de la humanidad y siguen asombrando a sus estudiosos. Pienso que es necesario que los pueblos indígenas, de los que soy una de sus miembros, aporten su ciencia y sus conocimientos al desarrollo de los humanos, porque tenemos enormes potenciales para ello, intercambiando nuestras herencias milenarias con los avances de la civilización en Europa y en otras regiones del mundo. Pero ese aporte que nosotros entendemos como un rescate del patrimonio natural y cultural debe de ser en tanto que actores de una planificación racional y consensual del usufructo de los conocimientos y recursos naturales con garantías de igualdad entre el Estado y la sociedad. Los indígenas estamos dispuestos a combinar tradiciones con modernidad, pero no a cualquier precio. No consentiremos que el futuro se nos plantee como posibles guardianes de proyectos etnoturísticos a escala continental. En un momento de resonancia mundial en torno a la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, el despertar de los pueblos indígenas oprimidos nos exige reafirmar ante el mundo nuestra existencia y la validez de nuestra identidad cultural.
Nos exige que luchemos para participar activamente en la decisión de nuestro destino, en la construcción de nuestros estados y naciones, si con ello no somos tomados en cuenta, hay factores que garantizan nuestro futuro: la lucha y la resistencia, las reservas de ánimo, la decisión de mantener nuestras tradiciones puestas a pruebas por tantas dificultades, obstáculos y sufrimientos. La solidaridad para con nuestras luchas de parte de muchos países, gobiernos, organizaciones y ciudadanos del orbe. Por eso sueño con el día en que la interrelación respetuosa, justa, entre los pueblos indígenas y otros pueblos se florezcan, sumando potencialidades y capacidades que contribuyan a hacer la vida en este planeta menos desigual, más distributiva, de los tesoros científicos y culturales acumulados por la humanidad, floreciente de paz y justicia. La conquista creo que es posible en la práctica y no solamente en la teoría. Pienso que esto es posible en Guatemala y en muchos otros países que se encuentran sumidos en el atraso, el racismo, la discriminación y el subdesarrollo. El día de hoy, en el 47 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se inaugura 1993 como Año Internacional de los Pueblos Indígenas, en presencia de destacados dirigentes de las organizaciones de los pueblos indígenas y de la coordinación del movimiento continental de resistencia indígena, negra y popular, que participarán protocolariamente en la apertura de labores a fin de exigir que 1993 sea un año con acciones concretas para darle verdaderamente su lugar a los pueblos indígenas en sus contextos nacionales y en el concierto internacional. La conquista del Año Internacional de los Pueblos Indígenas y los avances que representa la elaboración del proyecto de Declaración Universal son productos de la participación de nuestros hermanos indígenas, organizaciones no gubernamentales y la gestión exitosa de los expertos del grupo de trabajo, así como la comprensión de varios estados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Esperamos que la formulación del proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas examine y profundice en lo concerniente a la existencia entre los avances, la diferencia entre los avances en materia de derecho internacional y la difícil realidad en la práctica que vivimos los indioamericanos. Nuestros pueblos tendrán un año dedicado a la problemática que los aquejan y para ello se aprestan a llevar a cabo actividades con el objetivo de hacer planteamientos y presiones mediante las más razonables formas y las argumentaciones más justas y válidas para la eliminación del racismo, la opresión, la discriminación y la explotación que los ha sumido a la miseria y al olvido. Para los condenados de la tierra, también la adjudicación del Premio Nobel representa un reconocimiento, un aliento y un objetivo. Desearía que se desarrollara en todos los pueblos un consciente
sentir de paz y el sentimiento de solidaridad humana que pueda abrir nuevas relaciones de respeto e igualdad para el próximo milenio, que deberá ser de fraternidad y no de conflictos cruentos. En todas partes se está conformando una opinión sobre el fenómeno sobre un fenómeno de actualidad que, a pesar de que se expresa entre guerras y violencia, le plantea a la humanidad entera la defensa de su validez histórico, la unidad y la diversidad, y que nos llama a la reflexión para incorporar importantes elementos de cambio y transformación en todos los aspectos de la vida del mundo, en búsqueda de soluciones específicas y concretas a la profunda crisis ética que aqueja a la humanidad. Esto sin duda tendrá influencia determinantes en la conformación del futuro. Es posible que algunos centros de poder político y económico, algunas estadistas e intelectuales todavía no alcanzan a comprender el despertar y la configuración promisoria que significa la participación activa de los pueblos indígenas en todos los terrenos de la actividad humana, pero el movimiento amplio y plural desencadenado por las diferentes expresiones políticas e intelectuales americanas terminarán por convencerlos que objetivamente somos parte constituyente de las alternativas históricas que se están gestando a nivel mundial. Señoras y señores, unas francas palabras sobre mi país. La atención con que este Premio Nobel de la Paz se centra en Guatemala deberá permitir internacionalmente se deje de ignorar la violación de los derechos humanos y honrará a todos aquellos que murieron luchando por la igualdad social y la justicia en mi país. El mundo conoce que el pueblo guatemalteco, mediante su lucha, logró conquistar en octubre de 1944 un periodo de democracia en que la institucionalidad y los derechos humanos fueron su filosofía esencial. En esa época, Guatemala fue excepcional en el continente americano en su lucha por alcanzar la plena soberanía nacional. Pero en 1954, en una confabulación que unió a los tradicionales centros de poder nacional, herederos del coloniaje, con poderosos intereses extranjeros, el régimen democrático fue derrocado a través de una invasión armada e impuso de nuevo el viejo sistema de opresión que ha caracterizado la historia de mi país. La sujeción política, económica, social que se derivó de ese producto de la Guerra Fría dio origen al conflicto armado interno. La represión contra las organizaciones populares, los partidos democráticos, los intelectuales empezó en Guatemala mucho antes que se iniciara la Guerra Fría. No lo olvidemos. En el intento de sofocar la rebelión, las dictaduras cometieron las más grandes atrocidades. Se arrasaron aldeas, se asesinaron decenas de miles de campesinos, principalmente indígenas,
centenas de sindicalistas, estudiantes, numerosos periodistas, por dar a conocer la información, connotados intelectuales y políticos, religiosos y religiosas. Por medio de la represión sistemática en aras de la doctrina de seguridad del Estado, se forzó al desplazamiento de 1 millón de campesinos, a la búsqueda de refugio por parte de más de 100,000 en países vecinos. Hay en Guatemala casi 100,000 huérfanos y más de 40,000 viudas. En Guatemala se inventó como política de Estado la práctica de los desaparecidos políticos. Como ustedes saben, yo misma soy sobreviviente de una familia masacrada. En mi país se desplomó en una crisis sin precedentes y los cambios en el mundo obligaron e incitaron a los militares a permitir una apertura política que consistió en la elaboración de una nueva constitución, en una ampliación del juego político y el traspaso de un gobierno a sectores civiles. Llevamos 8 años de este nuevo régimen en el que los sectores populares y medios se han abierto espacios importantes. No obstante, en los espacios abiertos persisten la violación y la represión de los derechos humanos en medio de una crisis económica que se han agudizado a tal punto que el 84% de la población es considerada como pobre y alrededor del 60% como muy pobre. La impunidad y el terror continúa, impidiendo la libre manifestación del pueblo por sus necesidades y demandas vitales. Perdura el conflicto armado interno. La vida política de mi país ha girado en este último tiempo en torno de la búsqueda de una solución política a la crisis y al conflicto armado que vive Guatemala desde 1962. Este proceso tuvo su origen en el acuerdo suscrito en esta misma ciudad, Oslo, entre la Comisión Nacional de Reconciliación con mandato gubernamental y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca como un paso necesario para introducir a Guatemala en el espíritu de Esquipula. Como consecuencia de este acuerdo, después de la realización de conversaciones entre la URNG y diversos sectores de la sociedad guatemalteca, se iniciaron durante el régimen del presidente Serrano negociaciones directas entre el gobierno y la guerrilla, resultado de las cuales han sido ya firmados 3 acuerdos. Sin embargo, el tema de los derechos humanos ha ocupado bastante tiempo porque constituye un tema eje de la problemática guatemalteca y alrededor del cual han surgido importantes diferencias. No obstante, se ha avanzado considerablemente también en el mismo. El proceso de negociaciones busca acuerdos para establecer las bases de una democratización verdadera y la finalización de la guerra. Entiendo que con la buena voluntad de las partes y la participación activa de los sectores civiles, conformando una gran unidad nacional, se podrá rebalsar la etapa de los propósitos y sacar adelante de esa encrucijada histórica que ya nos parece eternizarse. El diálogo y las negociaciones políticas son sin duda requisitos adecuados para que estos problemas se resuelvan y así ofrecer respuestas verdaderas y concretas
a las necesidades vitales y urgentes para la vida y democratización de nuestro pueblo guatemalteco. Pues estoy convencida de que si los diversos sectores sociales que integran la sociedad guatemalteca encuentren bases de unidad, respetando sus diferencias naturales, podrán hallar conjuntamente una solución a estos problemas y así resolver las causas que condujeron a la guerra que vive Guatemala. Tanto los sectores civiles guatemaltecos como la comunidad internacional debemos exigir que las negociaciones entre el gobierno y la URNG sobrepasen el periodo en que se encuentran en la discusión de los derechos humanos, llegue tan pronto que sea posible en un acuerdo verificable por la Organización de las Naciones Unidas. Es necesario destacar aquí en Oslo que la situación de los derechos humanos en Guatemala constituye hoy por hoy el más urgente problema a resolver y mi afirmación no es casual ni es gratuito. Tal como lo ha constatado instituciones internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros numerosos organismos internacionales, Guatemala es uno de los países de América en donde se comete el mayor número de violaciones a esos derechos, con la mayor impunidad y en lo que generalmente están comprometidos de una u otra forma las fuerzas de seguridad. Es imprescindible que la represión y la persecución que sufran los sectores populares e indígenas cesen, que se ponga fin al reclutamiento forzoso de jóvenes y la integración forzada de las patrullas de autodefensa civil que afecta principalmente a los indígenas. Urge construir una democracia en Guatemala. Es necesario lograr que se observen los derechos humanos en toda su gama, poner fin al racismo, garantizar la libre organización y locomoción de todos los sectores de la población. En definitivo, es imprescindible abrir el campo a la sociedad civil multiétnica, todos sus derechos, desmilitarizar el país y sentar las bases para su desarrollo a fin de sacarlo del atraso, de la miseria en que vive actualmente. De los más amargos dramas que puedan soportar porcentajes cuantiosas de población es el éxodo forzado. El verse obligado por la fuerza militar y represión a abandonar sus pueblos, su madre tierra, el sitio donde posee de sus antepasados, su ambiente, la naturaleza que les dio la vida y la diseminación de sus comunidades que contribuyen un coherente sistema de organización social y de democracia funcional. El caso de los desplazados y refugiados en Guatemala es desagarrador. Una parte de ellos condenados al exilio en otros países y la mayoría al exilio en su propio país, forzados a deambular de un lugar a otro, a vivir en barrancos y lugares inhóspitos, algunos desconocidos como ciudadanos guatemaltecos y todos condenados a la miseria y la hambruna. No puede haber una democracia verdadera si esta problemática no se resuelve satisfactoriamente, reintegrando a esta población a sus tierras
y sus pueblos. En la nueva sociedad guatemalteca, una reorganización de la tenencia de la tierra es fundamental para que permita tanto el desarrollo de las potencialidades agrícolas como la restitución a sus legítimos dueños de tierra comunales despojados, sin olvidar que este proceso reorganizador debe hacerse con el mayor respeto a la naturaleza para preservarla y devolverle su vigor y capacidad de generar vida. No menos distintiva de una democracia es la justicia social. Ella exige la solución de los aterradores índices de mortandad infantil, de desnutrición, de falta de educación, de analfabetismo, de salario de exterminio. Estos problemas aquejan crecientemente y dolorosamente a la población guatemalteca sin perspectivas ni esperanza. Entre los rasgos que caracterizan a la sociedad actual está el papel de la mujer, sin que por ello la emancipación de la mujer haya sido conquistada plenamente en ningún país del mundo. El desarrollo histórico de la mujer refleja ahora la necesidad y la irreversibilidad de la contribución activa de la mujer en la configuración del nuevo orden social guatemalteco. Y modestamente, pienso que las mujeres indígenas somos ya un claro testimonio de ello. Este premio Nobel es un reconocimiento a quienes han sido y todavía lo son en la mayor parte del mundo las más explotadas de los explotados, las más discriminadas de los discriminados, las más marginadas de los marginados y sin embargo productoras de vida, de conocimiento, de expresión y de riqueza. La democracia, el desarrollo y la modernización de un país se hace imposible e incongruente sin la solución de estos problemas. Igualmente importante es el reconocimiento en Guatemala de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, que han sido ignorados y despreciados no solo en el periodo colonial, sino en la era republicana. No se puede concebir una Guatemala democrática, libre, soberana, sin que la identidad indígena perfile su fisonomía en todos los aspectos de la existencia nacional. Será indudablemente algo nuevo, inédito, con una fisonomía que en este momento no puedo formular, pero responderá auténticamente a la historia y a las características que debe comprender una verdadera nacionalidad guatemalteca, y así a su perfil verdadero por tanto tiempo desfigurado. Es esta urgencia y esta vital necesidad son los que me conducen en este momento en esta tribuna a plantear a la opinión nacional y a la comunidad internacional que se interese más activamente en Guatemala. Tomando en consideración que en relación a mi papel como Premio Nobel de la Paz en el proceso de negociación por la paz en Guatemala, se ha manejado un abanico de posibilidades. Pienso que esto es más bien el de promotora de la paz, la unidad nacional de la defensa de los derechos indígenas, de tal manera que pueda tomar iniciativas acordes a las que
vayan presentando, evitando de una manera encasillar el Premio Nobel en un papel. Convoco a todos los sectores sociales y étnicos que componen el pueblo de Guatemala a participar activamente en los esfuerzos por encontrar una solución pacífica al conflicto armado, forjando una sólida unidad entre los pueblos ladinos, negros, indígenas, que deben de formar en su diversidad la guatemalidad. Con ese mismo sentido, yo invito a la comunidad internacional a contribuir con acciones concretas a que las partes superen las diferencias que en este momento mantienen las negociaciones en una situación de expectativas y así se logre primero firmar un acuerdo sobre derechos humanos, para que luego se reanuden las rondas de conversaciones y se encuentren los puntos de compromisos que permiten que este acuerdo de paz sea firmada y que la verificación del mismo se haga inmediatamente, pues no me cabe la menor duda de que esto traería un alivio sustancial a la situación existente en Guatemala. Según mi opinión, también Etter min mening una participación más directa de la Organización de las Naciones Unidas que fuera más allá de un papel de observador podría ayudar sustancialmente el proceso a kunne ha mer salir enn del rollen som paso. observatør og hjelpe direkte Señoras og bidra i den y prosessen. señores, el hecho de que me haya referido preferencialmente a América y en especial a mi país no significa que no ocupe un lugar importante en mi mente y corazón la preocupación que viven otros pueblos del mundo en su incansable lucha por defender la paz, el derecho a la vida y todos sus derechos inalienables. La pluralidad de los que nos encontramos reunidos este día es un ejemplo de ello y en tal sentido les doy humildemente Mangfoldet gracias blant oss som a nombre her propio. et eksempel på dette. Muchas cosas y han den cambiado en forbindelse estos años. Vil jeg all Grandes beskjedenhet transformaciones de uttrykke carácter mundial min han personlige tenido takknemlighet. lugar. Dejó de existir la confrontación entre este y oeste y se terminó la Guerra Fría. Estas transformaciones, cuyas modalidades definitivamente no se puede predecir, han dejado vacíos que pueblos del mundo han sabido aprovechar para emerger, luchar y ganar espacios nacionales y reconocimientos internacionales. En la actualidad, luchar por un mundo mejor, sin miseria, sin racismo, con paz en el Medio Oriente y Sudeste Asiático, a donde dirijo mi plegaria para la liberación de la señora San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991. Por una solución justa y pacífica para los Balcanes, por el fin del apartheid en Sudáfrica, por la estabilidad de Nicaragua, por el cumplimiento de los acuerdos de paz en El Salvador, por el restablecimiento de la democracia en Haití, por la plena soberanía de Panamá, porque todo ello constituye las más altas aspiraciones de justicia en la situación internacional. Un mundo en paz que le dé coherencia, interrelación
y concordancia a las estructuras económicas, sociales y culturales de las sociedades, que tenga raíces profundas y una proyección robusta. Tenemos en nuestra mente las demandas más sentidas de la humanidad entera cuando propugnamos por la convivencia pacífica y la preservación del medio ambiente. La lucha que libramos acrisola y modela el porvenir. Nuestra historia es una historia viva que ha palpitado, resistido y sobrevivido siglos de sacrificios. Ahora resurge con vigor. Las semillas durante tanto tiempo adormecidas brotan hoy con certidumbre, no obstante, germinan en un mundo que se caracteriza actualmente por el desconcierto y la imprecisión. Sin duda que será un proceso complejo y prolongado, pero no es una utopía, y nosotros los indígenas tenemos ahora confianza en su realización, sobre todo si quienes añoramos la paz y nos esforzamos porque se respeten los derechos humanos en todas partes del mundo donde se violen, y nos oponemos al racismo, encaminamos nuestro empeño en la práctica con entrega y con vehemencia. El pueblo de Guatemala se moviliza y está consciente de sus fuerzas para construir un futuro digno. Se prepara para sembrar el futuro, para liberarse de sus atavismos, para redescubrirse a sí mismo, para construir un país con una auténtica identidad nacional, para comenzar a vivir. Combinando todos los matices ladinos, garífonas e indígenas del mosaico étnico de Guatemala, debemos entrelazar cantidad, colores, sin entrar en contradicción, sin que sean grotescas y antagónicas, dándole brillo y una calidad superior como saben tejer nuestros artesanos. Un huipil genuinamente integrado, una ofrenda a la humanidad. Gracias.